Hola, 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 familia de YouTube. ¿Qué tal están todos? Sean bienvenidos a mi canal, donde desmenuzamos los chismes más jugosos, las noticias más candentes y, por supuesto, los dramas más impactantes del mundo de las celebridades. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que simplemente no podía dejar pasar: el huracán que azota la relación de Serkan y Özge, dos nombres que para muchos de nosotros son sinónimo de amor, de cuento de hadas, de bueno, de todo lo que soñamos cuando nos enamoramos de una serie turca. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas de su romance, ese romance que nos conquistó a todos en la pantalla, y que ahora parece estar al borde del abismo. El título lo dice todo: Serkan y Özge en la tormenta, acusaciones rompen su amor. ¿Verdad o mentira? ¿Qué está pasando realmente? ¿Es el fin de su historia de amor, o solo una tormenta pasajera? Vamos a analizarlo a fondo, a desmenuzar cada rumor, cada pista, cada foto, y a tratar de llegar a la verdad. Pero antes de que empecemos a bucear en el chismecito, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Así no se perderán ningún vídeo, ninguna primicia, y estarán al día con todas las noticias del mundo del espectáculo. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la mejor forma de no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. Bueno, para los que no lo sepan, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos que se enamoraron en el set de la serie Kiraz Mevsimi, conocida internacionalmente como El secreto de Feria. ¿Se acuerdan? Un auténtico bombazo. Su química en pantalla era innegable y la gente, claro, empezó a fantasear con que esa magia fuera real. Y voila. La fantasía se convirtió en realidad. Se enamoraron, empezaron a salir, y su relación se convirtió en una de las favoritas del público. ¿Quién no quería que estos dos estuvieran juntos? En verano de 2022, la felicidad fue completa cuando finalmente se casaron en una ceremonia de ensueño en Italia. Fotos espectaculares, risas, amor por todas partes. Parecía un cuento de hadas, la verdad. Un matrimonio que confirmaba la estabilidad de su amor y que alimentaba la esperanza de muchos fans. Pero como todos sabemos, en el mundo de las celebridades, la felicidad nunca dura para siempre, o al menos no sin una buena dosis de drama. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión: ¿qué está pasando? ¿Qué tormenta ha empezado a azotar su idílica relación? La tormenta, amigos, son las acusaciones. Sí, han empezado a circular rumores, cada vez con más fuerza, sobre una supuesta crisis en su matrimonio. Rumores que hablan de distanciamiento, de discusiones, de infidelidades. Sí, lo escucharon bien. El primer rumor fuerte y el que encendió todas las alarmas fue la supuesta infidelidad de Serkan. Se habló de una relación paralela, de mensajes secretos, de encuentros a escondidas. Los medios de comunicación turcos, siempre tan atentos a los detalles, se hicieron eco de las habladurías. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans devastados empezaron a investigar, a analizar fotos, a buscar pistas, a especular. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, al parecer, todo empezó con unas fotos. Unas fotos en las que Serkan aparecía con otra mujer, en un ambiente aparentemente cercano. Las imágenes no eran explícitas, pero la situación, sumada a los rumores de distanciamiento entre Serkan y Özge, fue suficiente para que la prensa y el público se pusieran en alerta. Asterisco asterisco profundizando en los rumores, un análisis detallado asterisco asterisco. Ahora, amigos, vamos a profundizar un poco más en estos rumores. ¿Qué sabemos realmente de estas fotos? ¿Quién es la misteriosa mujer que aparece con Serkan? ¿Qué tipo de relación podrían tener? Según las fuentes, las fotos fueron tomadas en un lugar público, pero en un contexto que sugería cierta intimidad. Se dice que la mujer en cuestión es una persona del ámbito laboral de Serkan, lo cual, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. Los medios turcos han intentado identificarla, pero hasta ahora no se ha revelado su identidad. Lo que sí se ha filtrado es que las fotos muestran a Serkan y a esta mujer compartiendo risas y gestos de cercanía. No hay besos ni abrazos comprometedores, pero la situación es lo suficientemente ambigua como para despertar sospechas. Algunos han interpretado las imágenes como una simple muestra de amistad, mientras que otros ven en ellas una clara evidencia de algo más.
Asterisco asterisco el distanciamiento, realidad o interpretación, asterisco asterisco. Además de las fotos, la otra gran evidencia que se ha presentado para sustentar los rumores de crisis es el supuesto distanciamiento entre Serkan y Ozge. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo se manifiesta este distanciamiento? Uno de los puntos clave que se señalan es la disminución de la actividad en redes sociales. Antes, Serkan y Ozge solían compartir fotos y mensajes románticos de manera regular. Publicaban fotos juntos en eventos, se dedicaban mensajes de amor y compartían momentos de su vida cotidiana. Ahora, el silencio es ensordecedor. Sus perfiles de Instagram han estado notablemente inactivos en lo que respecta a su relación. Las últimas fotos juntos datan de hace bastante tiempo, y las interacciones entre ellos son mínimas. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. Es posible que Serkan y Ozge hayan decidido, de manera consciente, reducir su exposición pública. Quizás estén atravesando un momento difícil y prefieran mantener su intimidad alejada de la mirada curiosa del público. O tal vez simplemente se hayan cansado de compartir cada detalle de su vida en línea. Asterisco asterisco la reacción de Ozge, dolor y reflexión, asterisco asterisco. Otro aspecto importante a considerar es la supuesta reacción de Ozge ante estos rumores. ¿Cómo ha reaccionado la actriz a las acusaciones de infidelidad y a la aparente crisis en su matrimonio? Según algunos medios, Ozge estaría muy dolida y decepcionada. Se dice que se siente traicionada y que ha decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre la situación. Algunos incluso hablan de que habría abandonado el hogar conyugal. Sin embargo, es fundamental destacar que estas informaciones no han sido confirmadas. No hay declaraciones oficiales por parte de Ozge ni de su entorno. Lo único que tenemos son rumores y especulaciones. Es comprensible que ante una situación como esta, Ozge necesite tiempo para procesar la información y tomar una decisión. El hecho de que no haya hecho declaraciones públicas podría interpretarse como una señal de que está buscando privacidad y protegiendo su intimidad. Asterisco asterisco el silencio de Serkan, culpable o estrategia, asterisco asterisco. ¿Y qué hay de Serkan? ¿Cómo ha reaccionado el actor ante las acusaciones y los rumores? Hasta el momento Serkan ha optado por el silencio. No ha hecho declaraciones públicas, ni ha desmentido ni confirmado nada. Este silencio ha generado aún más especulaciones. Algunos interpretan esta falta de respuesta como una señal de culpabilidad, mientras que otros creen que es una estrategia para evitar más controversia y proteger su imagen. Es posible que Serkan esté consultando con sus abogados y asesores de imagen antes de hacer cualquier declaración. O quizás esté esperando a que se calmen las aguas para hablar públicamente sobre el tema. Asterisco asterisco un análisis lógico, ¿qué podemos concluir? Asterisco asterisco. Amigos, ante toda esta información, ¿qué podemos concluir? ¿Qué tan probable es que los rumores sean ciertos? Analicemos los hechos, tenemos fotos, un supuesto distanciamiento, rumores de infidelidad, y el silencio de los protagonistas. Todo esto sugiere que algo está pasando, que la relación entre Serkan y Ozge no está en su mejor momento. Sin embargo, también es importante considerar que todo esto son rumores. No hay pruebas contundentes de que Serkan haya sido infiel. Las fotos pueden ser malinterpretadas, y el distanciamiento en redes sociales puede tener otras explicaciones. Lo más probable es que estemos ante una crisis matrimonial, pero no necesariamente ante el fin de la relación. Es posible que Serkan y Ozge estén atravesando un momento difícil y estén trabajando en superarlo. Asterisco asterisco el papel de los medios y las redes sociales asterisco asterisco. No podemos dejar de lado el papel crucial que han jugado los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de estos rumores. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, han alimentado la controversia con artículos sensacionalistas y especulaciones. Las redes sociales, por su parte, han servido como una plataforma para que los fans expresen sus opiniones, investiguen, analicen fotos y busquen pistas. La viralización de los rumores ha sido exponencial, y la presión sobre Serkan y Ozge ha sido enorme. Es importante recordar que los medios y las redes sociales no siempre son fuentes fiables de información. A menudo, las noticias se exageran o se manipulan para generar más interés y clics. Asterisco asterisco, ¿qué esperar? El futuro de Serkan y Ozge asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro?
¿Qué pasará con Serkan y Özge? La respuesta, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. El futuro de su relación es incierto, y solo ellos pueden decidir qué hacer. Lo más probable es que en algún momento Serkan y Özge rompan su silencio y hablen públicamente sobre la situación. Ya sea para confirmar o desmentir los rumores, o simplemente para pedir respeto a su privacidad. Hasta entonces solo podemos especular y esperar. Y sobre todo debemos respetar su decisión de mantener su intimidad alejada de la luz pública. *** Un llamado a la reflexión, respeto y empatía ***. Amigos, antes de concluir este vídeo, quiero hacer un llamado a la reflexión. Es fundamental que abordemos este tema con respeto y empatía. Serkan y Özge son seres humanos con sentimientos y emociones. Están pasando por un momento difícil y necesitan nuestro apoyo y comprensión. No debemos juzgarlos ni criticarlos. No sabemos lo que realmente está pasando en sus vidas. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan hacer. Conclusión, manténganse atentos al canal ***. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos analizado a fondo la situación de Serkan y Özge, hemos desmenuzado los rumores, y hemos tratado de arrojar algo de luz sobre este drama. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O piensan que todo es un invento de la prensa? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de dejar su like, es muy importante para el canal. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y por favor compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de la última hora de Serkan y Özge. Y recuerden, amigos, aquí en este canal vamos a seguir de cerca este tema. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier pista que surja. Así que suscríbanse. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.